uno sería el capítulo del Gaiton. Vamos a hablar un poco de la parte de sensibilidad, de cómo nosotros percibimos los diferentes estímulos a través de diferentes sistemas que vamos a tocar, de diferentes vías que vamos a ver, dos principalmente vamos a ver hoy que son las más importantes. Entonces vamos a ir viendo esto. En realidad parece complejo, pero no es tan complejo como se ve al principio, ¿verdad? Entonces voy a ir tratando de tocarle los puntos claves para que al momento que ustedes vayan a agarrar el libro, les sea un poco más fácil interpretar ciertas cosas, ¿sí? A ver, voy a compartir ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya ves. Sí, profe. Bueno, antes que nada, para nosotros empezar a hablar acerca de la sensibilidad somática que habla, el capítulo habla específicamente de la organización general de la sensación táctil y posicional. Nosotros tenemos que saber o tener conocimiento, un mínimo conocimiento básico acerca de los receptores sensitivos que ya habrán escuchado. Creo que yo les mencioné algo sobre esto en la clase de organización funcional. Hoy vamos a volver a mencionar ciertos aspectos y voy a tratar de repetirle una cierta cantidad de veces para que se les vaya quedando los puntos claves, ¿verdad? El libro, el Gaiton, clasifica en cinco receptores sensitivos básicos, ¿verdad? Primero que nada están los mecanorreceptores, que lo que hacen estos receptores sensitivos es detectar la compresión mecánica justamente o su estiramiento de los tejidos adyacentes. Por ejemplo, cuando Sabi le apoya el dedo a su compañera al lado para pedirle el bolígrafo. Entonces, estos receptores son los que se encargan de percibir esta compresión mecánica. Después están los termorreceptores, por ejemplo, que el nombre ya les indica a ustedes de qué estamos hablando, detectan los cambios en la temperatura. Algunos de de los receptores, algunos de los receptores térmicos se encargan del calor y otros del frío. Entonces, para diferenciar también entre ambos. También tenemos los nociceptores, que son los receptores del dolor, se encargan de la percepción del dolor, ¿verdad? Estos lo que hacen es detectar los daños físicos, también químicos que se producen en los diferentes tejidos del cuerpo. Después también tenemos los receptores electromagnéticos, que lo que hacen estos receptores es detectar los cambios en la retina ocular, ¿verdad? Vamos a ver en ojo, vamos a ver específicamente estos receptores. Ahora simplemente les nombro para que tengan en cuenta los diferentes tipos de receptores que tenemos, ¿verdad? Y los quimiorreceptores también detectan los gustos en la boca, por ejemplo. El olfato en la nariz, también la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, entre otros factores que van a ir completando justamente la bioquímica del organismo. Entonces tenemos una clasificación primaria o principal que es la grande, que tenemos los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, los receptores electromagnéticos y los quimiorreceptores. ¿Está bien? Primera clasificación grande, primer esquema que tenemos que hacer mentalmente cuando hablamos de receptores. Una característica, alguien me iba a hablar, creo. Sí, perdón que te interrumpa, pero Sí, sí. los osmoreceptores, ellos qué hacen, ¿qué es lo que es osmolaridad de los líquidos? Porque la clase pasada había dicho eso la profe. Sí, y la osmolaridad por definición, ¿qué era? ¿Se acuerdan que la osmolaridad está en relación íntima con lo que son los fluidos, ¿verdad? En este caso, el agua. La osmolaridad se utiliza más en el cambio, por ejemplo, de cuando nosotros tenemos un déficit de líquido dentro del organismo, por ejemplo, una deshidratación, son los osmoreceptores los que se van a activar. ¿Para qué? Para aumentar la retención de líquido y así se va a excretar menos líquido de lo que se tendría que excretar. ¿Por qué? Porque estamos con un déficit de líquido dentro del organismo. Entonces son estos osmoreceptores los que se van a activar, ¿verdad? Van a recibir una señal de que el cuerpo está en déficit de líquido, va a evitar la diuresis, por ejemplo, es una forma de concentrar líquido entre el organismo, ¿verdad?
Existen diferentes tipos de receptores. Esta es una clasificación grande. Tenemos también los homorreceptores, como le mencionó en la clase anterior la profe. Dale, gracias. Dale. Justamente lo que nos va a ayudar o lo que nos da selectividad en todos estos receptores es la capacidad de sensibilidad diferencial que tienen estos diferentes receptores, ¿verdad? Es decir, que cada tipo de receptor resulta sensible a una clase de estímulo específico. ¿Está bien? Por eso es importante conocerlos todos, ¿verdad? No sé si ya se les habrá mencionado, pero ¿cuántas fibras, cuántos tipos de fibras nerviosas ustedes conocen? ¿Alguien me puede En el decir? sistema de clasificación no, pero el Sí, más sí, adoptado es en A, B y C, y el esa- A tiene 4 subtipos. sí, pero está bien lo que me está diciendo Amaral, pero nosotros tenemos dos tipos de fibras nerviosas generalmente, ¿verdad? Una es mielínica y la otra obviamente es amielínica, ¿verdad? La amielínica se divide también en alfa, beta, gamma, ¿verdad? Las amielínicas, como su nombre lo dice, no poseen vaina de mielina, por ende son lentas, y las mielínicas son rápidas, de transmisión de impulsos rápida, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que ir teniendo en cuenta. Ahora sí ya vamos a entrar en lo que es propiamente la parte de clasificación de todos estos, de la organización general propiamente, ¿verdad? El libro, nada más, al empezar el capítulo, habla de una clasificación fisiológica, ¿verdad? Para recordar, tenemos que la sensibilidad somática es el mecanismo que va justamente a recopilar toda la información sensitiva del cuerpo, y también, como dijimos anteriormente, están las sensibilidades especiales. ¿Cuáles pueden ser las sensibilidades especiales? Que dentro del sistema nervioso, dentro del capítulo de nervioso tienen los capítulos aparte. Uno es la vista, la audición, el olfato. Esos son sensibilidades específicas o especiales. Y tenemos estas sensibilidades generales que son las que vamos a tocar ahora. Y tenemos la clasificación fisiológica que lo divide en tres, ¿verdad? Están las sensibilidades somáticas por mecanorreceptoras o mecanorreceptores, que esta está formada por las sensaciones táctiles y posicionales. Tenemos las sensibilidades termorreceptoras y tenemos las sensibilidades al dolor. Acá nuevamente tenemos que las mecanorreceptoras justamente está formada por las sensaciones táctiles, el tacto, la presión, la vibración, el cosquilleo, y la sensación posicional, que es la posición estática y la velocidad con la que nosotros realizamos los movimientos. También existe otra clasificación que habla de la sensibilidad exterorreceptora, que procede justamente de la superficie del cuerpo, extero, de afuera, recepción de la parte externa del cuerpo. Después tenemos la propioceptiva, que tiene que ver con el estado físico propiamente del cuerpo propioceptivo, como las sensaciones posicionales, por ejemplo, las tendinosas, ya es más profundo, y también las musculares. También tenemos la sensibilidad visceral, como su nombre lo dice, proviene de las vísceras. Y por último, las sensibilidades profundas. ¿De dónde pueden venir, por ejemplo, unas sensibilidades profundas que ustedes piensan? Amaral. Músculos, Ah, huesos, el Sí, equilibrio. ah, sí, exactamente. Los músculos, las fascias y los huesos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de sensibilidades profundas que nosotros vamos percibiendo, y posteriormente la información que recibimos de estas zonas se traducen en un efecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a detectar y transmitir justamente estas sensaciones táctiles, ¿verdad? Ay, perdón. Justamente vamos a percibir al estimularse ciertos receptores específicos.
están los receptores del tacto, que van a derivar de la estimulación de los receptores táctiles que sí se encuentran en la piel y en los tejidos inmediatamente por debajo de la piel. También tenemos los receptores a la presión, que obedece justamente a la deformación de los tejidos profundos, y la vibración, que resulta de la repetición de las señales sensitivas con rapidez. Y existen ciertos receptores táctiles que le hice este esquema. Yo en el libro no está así como les puse acá en esta diapositiva. Yo creo que esta diapositiva propiamente, que es la número 5, yo quiero que esta diapositiva utilicen en su proceso de estudio, ¿sí? Porque está ya completamente resumido todo lo que está en el libro, ¿sí? Este le va a servir mucho. Entonces vamos a hablar de los diferentes receptores táctiles. Acá tenemos 6 receptores táctiles que estamos viendo. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Primero tenemos las terminaciones nerviosas libres. ¿Cuáles son las fibras que poseen? Fibras alfa, A, beta. ¿Está bien? ¿Dónde se encuentran estas terminaciones libres? Su distribución es por toda la piel y son capaces de detectar el tacto y la presión. ¿Dónde, por ejemplo, se encuentran? En la córnea del ojo. Esas son las terminaciones libres. Después tenemos a los corpúsculos de Meissner. Estas son tipos de fibra A gamma. Su distribución se encuentra en todas las partes de la piel también que se encuentran desprovistas de pelo. Es un receptor dotado de gran sensibilidad, perciben el movimiento sobre la superficie de la piel y las vibraciones de baja frecuencia. ¿Dónde nosotros la encontramos? Por ejemplo, en la yema de los dedos y en los labios. Es por eso que estas porciones, estas zonas son muy sensibles. Apenas nosotros, por ejemplo, nosotros si cerramos los ojos y pasamos los dedos por una superficie corrugada, nosotros vamos a darnos cuenta que es una superficie corrugada sin ver. Es porque tiene una gran sensibilidad esta zona, ¿verdad? Y también los labios son muy sensibles, ¿verdad? Después tenemos también otros receptores táctiles denominados bulbos terminales. Estos bulbos terminales tienen fibras A gamma también, justamente donde hay abundancia de los corpúsculos de Meissner se encuentran estos bulbos terminales. CM es corpúsculos de Meissner, de por ahí si en- no recuerdan posteriormente, pueden anotar CM es corpúsculos de Meissner. Uno de sus ejemplos son los discos de Merkel, ¿verdad? Estos discos suelen estar agrupados en un órgano receptor llamado cúpula de higo. Estos bulbos terminales cumplen funciones muy importantes en la localización de la sensación táctil específica y la determinación de las texturas también, ¿verdad? O sea que si nosotros nuevamente tenemos los ojos cerrados y viene una persona y nos apoya el dedo, nosotros sin ver vamos a ver en qué lugar del cuerpo nos hizo presión, en el brazo, en la pierna, en el abdomen, en el tórax. Nosotros dimensionamos eso mediante los bulbos terminales, ¿verdad? Después tenemos también las terminaciones nerviosas del pelo, que son las características en las que son capaces de, o sea, cada folículo piloso tiene esta terminación nerviosa del pelo, ¿verdad? Justamente lo que detecta básicamente es el movimiento del cuerpo sobre las superficies del cuerpo, ¿verdad? O el contacto inicial con la misma, donde por ejemplo hay estas terminaciones nerviosas en los brazos. También tenemos las terminaciones las terminaciones de Ruffini, que se encuentran en capas profundas de la piel y también se encuentran en los tejidos internos, aún mucho más profundos, ¿verdad? Donde nosotros vamos a encontrar estas terminaciones de Ruffini en las cápsulas articulares, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, tenemos el corpúsculo de Pacini, que se encuentra inmediatamente debajo de la piel y quedan profundos en los tejidos de las fascias, ¿verdad? Son estimuladas por una compresión local rápida únicamente. Por tanto, son importantes para detectar la vibración tisular. Y como ven acá en la imagen, tienen como diferentes capas justamente este corpúsculo de Pacini. Es justamente para transmitir esta vibración que existe, ¿verdad? Es muy importante para eso.
Entonces, todas estas señales táctiles que son captadas por estos receptores sensitivos pueden ser transmitidos por fibras nerviosas alfa beta que poseen una velocidad, por ejemplo, las alfa beta, por ejemplo, la A beta, perdón, tienen una velocidad de transmisión de 30 a 70 metros por segundo, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que los tipos son tipos de transmisión más decisivos, ¿verdad? O sea, son más rápidos y se localizan con mayor velocidad las estimulaciones que transmiten estas fibras. Y después tenemos, por ejemplo, también la A gamma, que su velocidad de transmisión es de 5 a 30 metros por segundo, que obviamente van a ser un poco más lentas, ¿sí? Entonces tenemos los dos tipos. Eso también quiero que diferencies. ¿Cuál es alfa, A beta, perdón, y cuáles son A gamma? La única que es A beta es las terminaciones nerviosas libres. Después todas son A gamma. Eso va a ser fácil de diferenciar, creo. No sé si les dije que es el capítulo 48 del libro, para que tengan ya en cuenta también. No sé si les dije, pero... Bueno, después tenemos justamente, ya vamos a adentrarnos a las vías sensitivas para la transmisión de señales somáticas del sistema nervioso. Hoy vamos a hablar de todo lo que es somático, ¿sí? Todo lo que es eh, recepción de justamente de estímulos, proceso de la información y después justamente, después en los diferentes capítulos, en las diferentes clases, vamos a ir entrando en la parte motora, ¿sí? Hoy es meramente sensitivo todo. Porque como le mostró el doctor Román en la clase anterior de cerebelo, perdón, de cerebro, nosotros estábamos viendo que hay porciones dentro de la masa encefálica, dentro del cerebro, hay porciones motoras y hay porciones sensitivas. Hoy vamos a hablar de las porciones sensitivas, ¿verdad? Eh, las vías sensitivas justamente sirven para que casi toda la información que proceden de los segmentos somáticos que penetran en la médula espinal sean transmitidas, ¿verdad? ¿Mediante qué estructura? A través de estas raíces dorsales de los nervios raquídeos. Entonces las señales van a ingresar por medio de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, van a llegar a la médula espinal y de ahí van a ser transmitidos justamente al encéfalo. Entonces es como una ruta que sigue todo esto. Las señales llegan por medio de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, llegan a la médula espinal. La médula espinal es la encargada de seguir transmitiendo esta información para posteriormente llegar al encéfalo, ¿verdad? Y justamente tenemos dos vías sensitivas alternativas. Una es la sistema columna dorsal lemnisco-medial y la otra es la del sistema anterolateral. La del sistema columna dorsal lemnisco-medial emite señales rápidas y la del sistema anterolateral emite señales lentas, o sea, más lentas. El sistema de la columna lemnisco-medial se encarga de transportar justamente las señales en sentido ascendentes por las columnas dorsales de la médula hacia el bulbo raquídeo. Que el bulbo raquídeo, ¿dónde está? En el encéfalo, ¿verdad? Después justamente van a hacer una sinapsis las neuronas y van a cruzar al lado opuesto. Y en ese nivel van a seguir subiendo a través del tronco del encéfalo hasta el tálamo dentro del menisco medial. Eso es a modo de introducción, porque después vamos a ver con imágenes para que se les quede más fija la información, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos las señales del sistema anterolateral, eh, que una vez que entran a la médula espinal, una vez procedentes justamente de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, van a hacer sinapsis. O sea, primera diferencia grande que tenemos entre el sistema de columna dorsal lemnisco-medial y sistema anterolateral, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál es la diferencia hasta ahora que encontrar con lo que yo les estuve diciendo? En la imagen, por esas imágenes van a fijar lo que les estoy diciendo, pero quiero saber nomás si captaron la primera diferencia grande que yo les acabé de mencionar. El primer sistema tiene una transmisión mucho mayor, mucho más rápida que el anterolateral.
Esa es una, muy importante. Pero hay algo que yo que, les dije. que es ascendente, Sí, el ambas son dorso medial. ascendentes. Sí, pero vamos a ver después en las imágenes, van a entender mucho mejor. El sistema columna dorsal menisco-medial hace una decusación. O sea, sus neuronas hacen sinapsis en una porción y van a decusarse, o sea, van a cruzar al lado opuesto. Sin embargo, la del sistema anterolateral, una vez que ingresan a la médula, ya hacen sinapsis ahí y siguen su camino ascendente sin decusarse. Entonces, esa es una diferencia que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, una vez que continuamos con el sistema anterolateral, una vez que van a hacer sinapsis en las astas dorsales de la sustancia medular, ya van a directamente ascender, ¿verdad? Ahora vamos a ver con las imágenes que va a ser mucho más amigable, porque esta parte de las vías justamente es medio estresante. Y yo sé que les va a estresar al momento de leer, pero vamos a hacer lo más entendible posible. ¿Está bien? Acá nada más tenemos justamente la médula espinal, que es por donde llegan los diferentes estímulos y llegan a porciones más altas del cerebro, ¿verdad? También tenemos un corte transversal justamente de lo que es la médula espinal. Acá lo que tenemos que identificar es el asta anterior y el asta posterior. ¿Por qué tenemos que diferenciar estas estructuras? Porque por el asta anterior generalmente llegan las informaciones sensitivas. Y en algunos casos, en esta porción, en la sustancia gris, justamente van a hacer sinapsis ciertas neuronas para seguir transmitiendo sus impulsos. ¿Está bien? Nada más que eso. Y ahora vamos a entrar en la parte más tediosa. A ver cuánto tenemos. Y 35. Bueno, tenemos la primera vía, que es esta. Yo les puse imágenes que no son del libro y también les puse las imágenes del libro, porque en algunos casos se entiende, las imágenes del libro no son muy explicativas, o sea, están muy confusas. Entonces les agrego también diferentes imágenes, pero también les puse la del libro. Bueno, acá tenemos justamente la, la, im- la primera imagen, que esta es la vía de la columna dorsal menisco-medial. Voy a seguir con mi cursor. ¿Se ve mi cursor? Ella, Bueno, las fibras nerviosas van a penetrar justamente a las columnas dorsales y van a seguir su trayecto sin interrupción hasta la zona dorsal del bulbo raquídeo. Acá van a ingresar, van a llegar hasta la zona dorsal del bulbo raquídeo, ¿verdad? Donde aquí en esta porción del bulbo raquídeo van a hacer sinapsis en los núcleos de la columna dorsal. En esta porción entonces va a ocurrir la primera sinapsis. ¿Está bien? Desde aquí, las neuronas justamente de segundo orden se van a decusar, o sea, van a pasar al lado contrario. Una vez que se decusan de inmediato, va al lado opuesto, van a continuar su trayecto, ¿verdad? Van a seguir ascendiendo. Van a continuar su trayecto ascendente a través del menisco medial hasta el tálamo. Hasta el tálamo. Acá pasa por la protuberancia, pasa por mesencéfalo hasta llegar al tálamo. En su trayecto por el tronco del encéfalo también van a haber otras fibras nuevas que son procedentes justamente de los núcleos sensitivos del nervio trigémino, por ejemplo, que se van a incorporar acá al menisco medial. Estas fibras que se incorporan van a desempeñar las mismas funciones sensitivas para la cabeza que las fibras de la columna dorsal para todo el cuerpo. ¿Está bien? O sea, en la porción a la altura de, del tronco del encéfalo se van a adherir nuevas fibras, que acá en la imagen no se muestra, pero la literatura lo describe, ¿verdad? Entonces es nada más para tener en cuenta eso. Una vez que llegan al tálamo, las fibras del menisco medial de esta vía van a terminar en la zona talámica del relevo sensitivo que se llama complejo ventrovasal. En este complejo
desde este complejo ventrobasal, las fibras nerviosas de tercer orden se van a proyectar hacia la circunvolución postcentral. ¿Se acuerdan que el doctor Román justamente le explicó muy bien la zona precentral y postcentral? ¿Qué teníamos en la zona postcentral? El área La zona sensitiva. sensitiva. El área sensitiva, que es del todo lo que nosotros estamos hablando. Entonces, de ahí van a llegar justamente a esta zona postcentral de la corteza cerebral que va a recibir el nombre de área sensitiva somática 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Profe, yo no entendí esa parte que dijiste que al llegar al tálamo se adherían fibras. ¿Qué tipo Sí, de fibras? viste que nosotros tenemos a diferente, nosotros tenemos los pares craneales, que a diferentes niveles del tronco, como el doctor Román les dijo justamente en la clase pasada, ¿se acuerdan que a diferentes niveles se adherían estos o salían estos nervios? ¿Recuerdan? Los pares Sí, craneales. Bueno, y estos pares, algunos en este caso, emiten prolongaciones nerviosas que se van a agregar nomás a estas fibras. ¿En base a qué porción del tronco del encéfalo están? O sea, son fibras que se van adhiriendo nomás. La literatura acá menciona que se van adhiriendo fibras de otras porciones. O sea, no netamente, no es solamente esta que ingresó la señal, no es solo a esa señal la que va a llegar, sino que existen otras fibras nerviosas que también van a incorporar señales. Pero eso simplemente menciona el libro. dale, dale, ya entendí, gracias. Pero se entendió esta primera vía de la columna dorsal lenisco-medial. ¿Qué aspectos claves ustedes rescatan de esta primera vía? ¿Por dónde ingresan? ¿Por Por dónde la ingresan? Sí, ¿verdad? Primero que nada, acá miren esta imagen, por ejemplo, esta de la izquierda. Primero lo llega a la raíz dorsal y al ganglio raquídeo, ¿verdad? La señal. Que sería esta porción. Este sería el ganglio raquídeo, ¿verdad? Acá lo que está, no tienen más nombre, no está marcado el nombre, pero ahí está, ¿verdad? Ingresa la señal. ¿Dónde tiene que ir para hacer la primera sinapsis? Al bulbo raquídeo. Al bulbo raquídeo. ¿Qué pasa en el bulbo raquídeo una vez que hacen sinapsis? Toma otra dirección. No sé cómo se decía la palabra. Se decusa, se decusa. Vamos a tratar de utilizar esa palabra decusación porque es lo que vamos a utilizar en todo el capítulo, ¿sí? Decusación, se decusa, o sea que pasa al lado contrario. Una vez que pasa al lado contrario, sigue su camino ascendente. ¿Hasta dónde? Hasta el tálamo. Hasta el tálamo. tálamo. Y exactamente, hasta el tálamo, ¿verdad? Y ahí, ¿hasta dónde va a llegar? Una vez que llega al tálamo, ¿a dónde va a enviar las señales? A la corteza postcentral. Exactamente. Eso en resumen. Entonces se entendió lo que es la vía de la columna dorsal lenisco-medial. ¿Es rápida o lenta? Rápido. Muy bien. Está bien. Vamos a pasar entonces a la anterolateral. Esto, una vez que vayamos repitiendo, se les va a quedar más. Yo sé que ahora parece muy confuso, pero vamos a ir repitiendo, ¿sí? Vamos a ir repasando. Después tenemos la transmisión de señales sensitivas por la vía anterolateral, que es la imagen que les estoy mostrando a continuación, ¿verdad? A diferencia de lo que es de la columna dorsal, esta vía justamente se va a encargar de la transmisión de señales sensitivas ascendentes por la médula espinal y en dirección al encéfalo, ¿verdad? Va a transportar unos tipos de señales que no requieren una localización muy diferenciada de la fuente de origen, ¿verdad? O sea, no es tan específica como lo es la del menisco medial. Las fibras anterolaterales justamente
una vez que ingresan a la médula espinal, ya cruzan de inmediato por la comisura anterior de la médula hacia la columna anterior. Acá, como vemos en la imagen, directamente una vez que ingresan, ya cruzan al lado contrario, ¿está bien? Y de ahí ya justamente hacen su camino ascendente, ¿verdad? Entonces, una vez que ingresan, de inmediato pasan por la comisura anterior hacia la columna anterior y lateral del lado opuesto. Van a seguir su sentido ascendente hacia el encéfalo a través de los diferentes fascículos justamente que tienen de los diferentes fascículos espinotalámicos, ¿verdad? Entonces, esta es mucho más fácil, es mucho más directo que la anterior, ¿verdad? Justamente la estación terminal superior de los fascículos espinotalámicos es doble, ¿verdad? Uno o sea, va a ir a través de los núcleos de la formación reticular en el tronco y las otras fibras en el complejo ventrovasal y los núcleos intralaminares. Una vez que llegan a la zona del tálamo nuevamente se van a ir separando, ¿verdad? Estas son imágenes mucho más esquemáticas que las que están en el libro, por eso yo les puse, es un poco más entendible que estas son las del libro. Acá justamente muestra nuevamente la decusación, esta es la lemnisco medial. Lo mismo llega a la corteza, al área somatosensitiva. Y también esta es la del libro de la anterolateral, que como ven en la imagen no hay decusación una vez que ingresan a través de los impulsos sensitivos, una vez que ingresan a través de la raíz dorsal y el ganglio raquídeo, ya pasan directamente al lado opuesto, ¿verdad? No es necesario que en el bulbo se decusen, no. Una vez que ingresan ya pasan al lado opuesto. Y Professor, sí, o, además del factor de semiología, además del factor anatómico, te pregunto fisiológicamente mesmo, ¿para qué sirve? ¿Cuál la diferencia de esta decusación ocurrir a nivel del bulbo o ocurrir a nivel de la espina, de la médula? ¿qué función cumple? Vos me estás preguntando, ¿qué función cumple esta decusación fisiológicamente? Sí, yo comprendo la función de la decusación por sí solo, ¿no? Decir, el Claro, cerebro o sea, funciona en el claro, hemisferios contralaterales. Pero te pregunto, acá tenemos dos ejemplos de tractos que en tesis harían la misma función, pero que anatómicamente poseen dos son direcciones diferentes. diferentes. Uno decusa Sí, al bulbo, otro decusa a nivel de la médula. ¿Por qué en eso realidad, ocurre y cuál es la diferencia práctica? en realidad son dos vías diferentes, Amaral. Una es mucho más específica que la otra. Son mucho más, la vía de la columna dorsal en disco medial es más rápida, es más fina. Acá justamente en esta imagen, para ponerte en contexto, te digo, la de columna dorsal capta la vibración, el tacto epicrítico y la propriocepción consciente. ¿Qué es el tacto epicrítico? ¿No te suena, Amaral? El tacto Epicrítico, epicrítico es aquel más sencillo. más fino, ¿verdad? Sí. Está bien, ya entendí tu idea. El más fino, ¿verdad? Entonces, anatómicamente, la verdad que la función específica de esa decusación no tengo la respuesta porque la verdad que no sé el porqué de la decusación, no sé si cumple una función específica, pero sí es mucho más fino, mucho más específico es la vía de transmisión a través de la columna lemnisco-medial que la de la columna anterolateral. No quiere decir que sea menos importante la de la columna anterolateral, porque también tienen otras características como es la de recepción o la de transmisión del dolor, el cosquilleo, el picor, la libido, el tacto protopático, que es el tacto grueso en sí, y la temperatura. Pero la verdad que el libro propiamente no menciona una función específica de esta decusación, del por qué, de qué función específica cumple esta decusación. Nada más menciona que anatómicamente
en esa posición, en el bulbo raquídeo, ocurre esta decusación. A simple vista, a modo de interpretación, quizás cumpla una función en la velocidad de transmisión justamente de los impulsos de cada tipo, de cada vía, ¿verdad? Entonces, calculo que va por ahí la pregunta. No sé si pude responder tu pregunta o no. No, en la verdad es exactamente eso, sí. Es Es muy, una la pregunta verdad un que poco más profunda, sin del porqué de sí, las cosas, sí. pero sí. Pero hay cosas que tipo la bibliografía no te menciona, o sea, no, es Sí. cuestión de investigar, analizar varias bibliografías porque nuestra bibliografía base no menciona, o sea, ni No, en el no, libro de por anatomía, supuesto, ni en el no hay libro de problema en eso. Era fisiología, justo la pregunta, saber si ya ni en el, sabemos sobre eso o no. sí, ni en Pero el libro de gracias igual, Nico. fisiología, no entiendo, ¿verdad? No, no hay problema, no hay problema. Entonces tenemos nuevamente para recapitular, esto voy a dejar que lean ustedes, sí, porque es nuevamente es un repaso nomás de lo que venimos diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora un poco de la corteza somatosensitiva, ¿verdad? Vamos a ver de tiempo, tenemos 10 minutitos. Justamente esta imagen que vemos acá representan las divisiones de la corteza cerebral humana. Nosotros tenemos aproximadamente unas 50 zonas distintas llamadas áreas de Brodmann, que es la que muestra acá en la imagen derecha, ¿verdad? Por lo general, las señales sensitivas que pertenecen a cualquier modalidad de sensación terminan en la corteza cerebral inmediatamente, ¿verdad? Por detrás de la cisura central. Que, ¿se acuerdan? El doctor Román les explicó muy bien esta parte. Por detrás de la cisura central. ¿En dónde? En esta área, en el área 1, 2 y 3. Esta área 1, 2 y 3 que vemos acá se denomina área somatosensitiva 1. ¿Está bien? La área somatosensitiva 1 entonces está formada por el área 1, 2 y 3. El, el área 5 y 7A se denomina área de asociación somatosensitiva, que no es menos importante, se le da un poco menos de, o sea, se le da un poco menos de preponderancia en el libro, pero también cumple una función muy importante porque su nombre, como lo dice, es una área de asociación, o sea, es la encargada de incorporar todas las sensaciones o la porción, ¿cómo se le dice? ¿Cómo le digo? Los mensajes sensitivos que provienen, ¿verdad? Entonces, acá tenemos dos zonas muy importantes. El área 1, 2 y 3, que es el área somatosensitiva 1, y el 5 y el 7A, que es el área de asociación somatosensitivo. A grandes rasgos podemos mencionar que la mitad anterior justamente del lóbulo parietal se ocupa de la recepción e interpretación de las señales somatosensitivas, pero la mitad posterior, que es, aporta unos niveles más altos de interpretación. ¿Por qué? Justamente porque es un área de asociación. Las señales visuales, por ejemplo, acaban en el lóbulo occipital y las auditivas, por ejemplo, acaban en el lóbulo temporal. Esto es nuevamente para ir dando conceptos grandes porque tenemos clases específicas de los diferentes sentidos de la vista, de la audición, entonces es nada más para que se vayan ubicando en contexto, ¿verdad? Por el contrario, por ejemplo, la porción cerebral que queda delante de la cisura central, eh, ¿qué tenemos por delante de la cisura central? ¿Recuerdan? También mencionó el doctor Román toda esta zona. La Las circunvolución precentral. circunvoluciones. Sí, pero ¿qué función cumple esto? Si acá tenemos los Área sensitivos, motora. Área ahí motora. está. La corteza motora, muy bien, el área motor, está muy bien. Y justamente esa porción está dedicada casi en su integridad a controlar las contracciones musculares y los movimientos del cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería recabar justamente en esta imagen. Sí, sí.
Sí. Y la verdad que es que depende mucho por el sistema nervioso. Vos sabés que tenemos también el sistema nervioso autónomo, que es lo que nosotros no controlamos muchos impulsos nerviosos que ocurren en nuestro cuerpo. Pero se entendió esta parte, ¿verdad? Se entendió acá las dos diferenciaciones que quiero que hagan nomás. Y por favor, algo que sí les doy mucho énfasis en esta porción 1, 2 y 3, que esto es el área somatosensitivo 1, ¿sí? Y 5 y 7 es el área de asociación somatosensitivo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque los dos hablan de somatosensitivo, pero no, tienen diferentes nombres. Justamente acá tenemos un corte transversal a través del cerebro, que se ve que a nivel de la circunvolución postcentral contienen las representaciones de las diversas partes, ¿verdad?, del organismo de las regiones particulares del área somatosensitivo 1, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, las piernas, los pies, el tronco, los brazos, eh, las manos, la cara, la boca, o sea, de toda esta zona nosotros vamos a ir recibiendo información, ¿verdad? Mediante esta área somatosensitiva, que se encarga justamente de recibir la información presente en las vías ascendentes o eferentes. También recibe información de los centros subcorticales como el tronco del encéfalo, las dos áreas de asociación que ya mencionamos, y en el libro se detiene mucho en esta parte. Yo nada más le puse como resumen que existen diferentes capas celulares y columnas en su posición histológica y funcional. Inclusive el libro de Guyton menciona la parte histológica, entonces por eso no quise dar mucho énfasis en eso, porque si iba a extender mucho la clase, en esto van a dar bien a profundidad esto. Nuevamente tenemos dos áreas somatosensitivas, 1 y 2. El área somatosensitiva 1 se halla inmediatamente detrás de la cisura central. Esto ya mencionamos todo, nuevamente para repasar nomás. Ahí vemos, después tenemos un área somatosensitiva 2, que se encarga más o menos de recibir la información de las piernas, de los brazos y de la cara. Si se dan cuenta, el área somatosensitiva 1 es el que tiene mayor preponderancia porque son las que reciben mayor información de gran parte del cuerpo. Imagínense, de todas estas porciones del cuerpo nosotros recibimos información a través del área somatosensitiva 1. Nuevamente en una imagen. Después también otras áreas no menos importantes son, por ejemplo, las áreas 5 y 7 que ya les mencioné. Esto ya es todo teoría que ya les mencioné, por eso no me detengo. La alteración, por ejemplo, de la alteración de esta zona provoca la amorfosíntesis, que la amorfosíntesis es cuando se pierde la capacidad de reconocer los objetos y las formas complejas por el lado opuesto del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una lesión en estas porciones que estuvimos hablando, si tenemos una lesión del lado derecho, nosotros no vamos a sentirla del lado izquierdo, ¿verdad? Justamente por la decusación de la fibra, ¿verdad? A ver, aspectos especiales del funcionamiento somatosensitivo. Mm, no, esto ya es teoría, no hay mucho que explicar. Algo sí que van a tener en cuenta en el capítulo de nervioso es que la distribución sectorial de los diferentes nervios raquídeos son los dermatomas. ¿Alguna vez escucharon los dermatomas? ¿O qué es un dermatoma? Me supongo que ya habrán escuchado. Escuché, profe, pero no sé qué es exactamente. Y no relacionas con algo, con una imagen característica. Me recuerda a embrio, profe. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Alguna vez la habrán mostrado? ¿O no? Nunca le mostraron esta imagen. Estos son los dermatomas, ¿verdad? Esta distribución
geográfica en el cuerpo humano son los dermatomas, ¿verdad? Y cada nervio raquídeo es capaz de inervar una zona específica y lo dividen en dermatomas. En medicina se divide en dermatomas. Entonces, es nada más la ubicación anatómica de inervación de cada nervio. Nada más que eso. Entonces, eso es todo, chicos. Les voy a pasar la clase ahora mismo ya acá por el chat para que tengan los puntos claves, por favor, que al momento de leer quiero que tengan en cuenta. Primero, los receptores. ¿Está bien? ¿Cuáles son los 6 tipos de receptores que se encuentran en el cuerpo? ¿Dónde los encontramos generalmente? ¿De qué tipos de fibra tienen? Si tienen A gamma o A beta. La velocidad de conducción de cada una de estas fibras. Espero que estén anotando lo que les estoy diciendo. Después tenemos las dos vías principales, la del menisco medial y la anterolateral. ¿Dónde empiezan? ¿Dónde terminan? ¿Dónde hacen su decusación? Si hay decusación. Nuevamente, si son rápidas o si son lentas. ¿Qué tipo de sensibilidad maneja cada una de estas vías? Si uno es epicrítico o otro es si uno es motor grueso, otro motor fino. Esas cosas, por ejemplo, quiero que diferencien, por favor. Después ya ingresamos a la corteza propiamente, que son las áreas. Área 1, 2 y 3, somatosensitiva 1, 5 y 7A de integración. Esos son puntos claves que ustedes sí o sí tienen que saber. El capítulo no es tan largo, pero tampoco es corto. Entonces, esos puntos claves que yo le acabé de mencionar, deténganse un poco más en la lectura. El resto pueden leer y pasar un poco más rápido, pero en estos aspectos que yo le acabé de mencionar, tienen que detenerse a interpretar y a entender bien. O si no, le va a costar muchísimo después. ¿Está bien? A ver la clase. Espérenme que le paso ya la clase antes de que salgan. Sí. Voy a preguntar un poco. ¿Quién me preguntó? Joan. Voy a preguntar un poco, Joan. Voy a preguntar y hoy mismo les confirmo, ¿sí? Para que se les avise. Yo calculo que sí, Joan. Yo calculo que sí. ¿Entrega tienen el viernes? ¿O es ya...? El Entrega viernes. tienen, ¿verdad? Sí, en hora de laboratorio. Dale. ¿Es escrita? Oral. Oral. Ah, bueno. A ver, espera, no estoy encontrando mi... Acá está. Que tengo tantas carpetas que a veces no encuentro en la diapositiva. Ahí está. Ahí está cargando. ¿Lista no vas a llamar, profe? Espérame que un ratito, porque la vez pasada tuve problema con la lista, porque no podía modificar, pero voy a intentar un poco. Espérame un ratitito, ver si ya se solucionó ese inconveniente. ¿Les llegó la clase? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. No me está... Ahí me cargo. Ustedes son sección B. Sí.
Ahora me está abriendo. Vamos a ver si ya puedo modificar. Está un poco lenta nomás la conexión.